A ver, seguro que lo hemos escuchado 1000 veces. Génesis contra la ciencia. Parece un choque de trenes, ¿verdad? Uno de esos conflictos que no tienen solución. Pero, ¿y si todo esto, toda esta batalla, parte de una lectura, digamos, equivocada? ¿Y si, sin darnos cuenta, hemos estado leyendo esta historia increíble con los lentes incorrectos desde el principio? Es que la narrativa que siempre nos cuentan es esa, ¿no? Como una guerra de mundos. O estás del lado de la ciencia o estás del lado de la Biblia. Parece que no hay punto medio. Nos ponen en una esquina y nos dicen, elige un bando. ¿De dónde vienes? ¿Del Big Bang o de un relato antiguo? Pero aquí viene lo interesante. ¿Qué tal si todo este conflicto es un gran malentendido? Piénsanlo así. ¿Y si le estamos exigiendo a un texto milenario que nos responda preguntas para las que nunca fue diseñado? Preguntas que a sus autores originales ni se les pasaban por la cabeza. Esa es la clave de todo lo que vamos a desentrañar hoy. Ok, entonces, para encontrar esa respuesta tenemos que hacer algo que puede sonar un poco radical. Tenemos que viajar en el tiempo. Hay que quitarnos nuestras gafas del siglo XXI y tratar de verdad de ver este texto como lo vieron sus primeros lectores, a través de los ojos de quienes lo escribieron. Hay un académico, el Dr. John Walton, que lo resume de una forma genial. Él dice, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. ¿Se entiende la diferencia? Claro que el mensaje nos llega hoy, es atemporal, pero la, digamos, envoltura en la que vino ese mensaje está totalmente conectada a una cultura y a un tiempo que son muy, pero muy diferentes al nuestro. Y es que ahí está el meollo del asunto. Nosotros abrimos la Biblia y ¿qué preguntamos? A ver, ¿cuántos años tiene la Tierra? ¿Esto del Big Bang es cierto? Son nuestras preguntas. Pero el autor antiguo, su cabeza estaba en otro lugar. Sus grandes preguntas eran, a ver, ¿quién manda aquí, en el cosmos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cómo es que todo esto tiene un orden y no es un caos? Pensemos en cómo vemos el mundo. Nosotros sabemos que vivimos en una esfera azul que flota en un universo que se expande. Esa es nuestra foto del cosmos. Pero para ellos, el mundo era muy distinto. Imaginen una Tierra plana, con una especie de domo o cúpula sólida encima, y más allá de esa cúpula, las aguas de arriba. Totalmente diferente. Dios no estaba intentando dar una clase de astronomía moderna. Él habló en el idioma que su gente podía entender, usando la imagen del mundo que ellos tenían. Bueno, con todo esto en mente, ahora sí vamos al punto que lo cambia todo. La gran revelación es esta. Génesis 1 no es una historia sobre cómo se fabricaron las cosas. No es un manual de manufactura cósmica. Es una historia sobre cómo se puso todo a funcionar. Todo arranca con esa famosa frase en hebreo, tohu vabohu, que aparece en Génesis 1, versículo 2. La traducción típica es sin forma y vacía. Pero si uno se mete a ver cómo se usa esa frase en otras partes del texto original, el significado es mucho más rico. No se trata solo de que no había nada, sino de que lo que había era un caos, estaba desordenado y sin función. Entonces, el problema inicial no es la ausencia de materia, sino la ausencia de orden. Y fíjense qué increíble cómo lo soluciona Dios. Los primeros 3 días no se tratan de crear cosas físicas, sino de establecer funciones, de poner orden. Día 1 establece el tiempo, la base de todo. Día 2 ordena los cielos, o sea, el clima. Y día 3 prepara la tierra para que produzca alimento. Está creando las condiciones para la vida. Miren, para que quede súper claro, pensemos en esta analogía. La ciencia moderna nos cuenta la historia de la casa. ¿De qué está hecha? Ladrillos, cables, tuberías. Nos habla de los materiales. Es la historia de los orígenes materiales. Pero Génesis nos cuenta la historia del hogar. No se enfoca en los ladrillos, sino en cómo ese espacio se convierte en un lugar con propósito, en un hogar para alguien. Es la historia de los orígenes funcionales. Y aquí está la gran diferencia. En la historia de la casa contada solo por la materia, pues nuestra existencia es casi una anécdota, una casualidad cósmica. Pero en la historia del hogar que cuenta Génesis, somos los invitados de honor. El universo entero fue ordenado y preparado para que nosotros tuviéramos un lugar en él y una relación con quien lo hizo. Y todo esto nos va llevando poco a poco al gran final de la historia, al clímax.
a descubrir qué es lo que realmente se estaba construyendo en esos 7 días. Porque, a ver, si la creación no es sobre fabricar cosas, entonces, ¿qué onda con el día 7? ¿El descanso? ¿Por qué un ser todopoderoso que no se cansa necesitaría tomarse un descanso? No tiene mucho sentido, ¿o sí? Ok, para entenderlo, necesitamos otra llave del mundo antiguo. Pensemos en un templo. Para nosotros hoy es un lugar para ir a rezar. Pero en la antigüedad, un templo era mucho más que eso. Era como el centro de operaciones, el puesto de mando desde donde un dios ponía orden y gobernaba el universo. Y aquí viene la segunda pieza que encaja perfecto. Cuando en esa cultura se decía que un dios descansaba en su templo, no significaba que se ponía a dormir la siesta. Para nada. Significaba que, una vez terminado el orden, se sentaba en su trono y empezaba a gobernar. El descanso era el inicio de su gobierno. Era un acto de involucrarse, no de alejarse. Y ahora, miren esta conexión. Es alucinante. El rey Salomón tardó 7 años en construir el templo de Jerusalén, la parte física. Pero después, ¿qué hizo? Una ceremonia de inauguración que duró 7 días. 7 días para que el templo se volviera funcional. ¿No les suena? Génesis 1 nos está describiendo entonces la inauguración en 7 días del cosmos entero como el gran templo de Dios. Así que ahí está. Los 7 días de Génesis no tienen que ver con la edad de la Tierra en términos de 24 horas. Son los 7 días de la inauguración del universo como el espacio sagrado de Dios. Es la historia de cómo Dios establece su templo, toma su trono y empieza a reinar y a relacionarse con la humanidad. Ok, todo esto es muy interesante, pero ¿y qué? ¿Por qué importa tanto ver las cosas así? Bueno, porque lo cambia absolutamente todo en esa supuesta guerra entre la ciencia y la fe. Piénsenlo, las implicaciones son gigantes. De repente, un científico creyente no tiene por qué sentir que su trabajo contradice su fe. Se elimina una barrera intelectual que para muchos es un obstáculo para acercarse a la fe. Y quizá lo más importante, ayuda a que mucha gente, sobre todo jóvenes, no tengan que sentir que deben elegir entre la razón y la espiritualidad. Una elección que, vista así, nunca fue real. Hay una historia real increíble, la de un soldado japonés que, por no recibir la noticia, siguió peleando la Segunda Guerra Mundial, hasta 1973. Se escondió en la selva por décadas. Le dejaban mensajes, intentaban decirle que todo había terminado, pero él pensaba que eran trampas. Estaba peleando con todas sus fuerzas en una guerra que ya no existía. A veces me pregunto si no nos pasa algo parecido. Si no estamos invirtiendo toda nuestra energía en luchar una batalla que quizás ya no existe. Y eso nos deja con una última pregunta para reflexionar. ¿Y si esa supuesta guerra entre la ciencia y el Génesis, en realidad, ya terminó?